Bueno, pues ahora sí. Acabo de mandar invitación a la doctora Carmen Segura. Bienvenidos a un nuevo directo de Reding Fértiles. Buenas tardes, doctora Segura, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Estamos conectando con UR Moncloa, Madrid. Tenemos ya en pantalla a la doctora Carmen Segura, que es la directora de la unidad de reproducción, ginecóloga especialista en reproducción asistida, docente también de muchísimos posgrados de la Universidad de Hospitales Públicos como el Escorial y el Gregorio Marañón. Y esta tarde vamos a hablar con ella sobre el estudio del paciente y sobre la visita preconcepcional. Sabéis que este directo se quedará grabado, pero si tenéis preguntas, ahora es el momento porque tenemos una horita por delante con la doctora para resolver todas vuestras dudas y vuestros casos clínicos. Y ahora sí, bienvenida, doctora. Hola, bienvenidas a todas y muchas gracias. Intentaré resolveros de la manera más sencilla que pueda las dudas que podáis tener. Seguro que sí. Justo venimos ahora de hablar con nuestra presidenta, con Elena Fernández, sobre el evento del día 4 de junio, que es el Día de la Fertilidad. Estábamos comentando que tu grupo va a ofrecer 2 tratamientos de reproducción asistida, que es maravilloso. Y nada, y estamos súper emocionadas porque volvemos a una quedada física, porque después de todo este tiempo de pandemia, aunque el virus sigue por ahí, será también en streaming. Va a ser un mes muy, muy bonito, porque es volver a encontrarnos con personas que necesitan compartir, escuchar a especialistas y, bueno, tener una segunda opinión, como hacemos también en estos directos, que siempre, ya adelanto, damos una opinión que se acerca, pero obviamente esto no es una teleconsulta. Y bueno, hay que cogerlo todo siempre con las pinzas del diagnóstico previo que tiene uno y venimos a solventar dudas, ¿no? Y aplacar nerviosismos. Sobre todo. Bueno, pues tenemos algunas preguntas que nos han llegado ya por email durante esta semana. Que tienen bastante que ver con el directo de esta tarde. Hay una que me ha sorprendido mucho porque es una chica muy joven, que tiene 26 años y me gustaría arrancar con ella, que dice que tiene solo 26 años, pero que en su familia ha habido problemas de infertilidad y ya está preocupada. Que esto me llama la atención para bien porque insistimos mucho, ¿no?, en la prevención. Y pregunta si le recomendarías hacer un estudio a su edad. A ver, tienes 26 años, es muy joven, pero no es tan joven desde el punto de vista reproductivo, quiero decir. Eh, es verdad que la edad ideal y de calidad ovocitaria, y eso lo vemos con las donantes, es pues entre 19 y 25 años. Que haya tenido un problema en su familia, pues lo primero sería valorar qué tipo de problema ha sido. A veces sí que la gente se preocupa mucho por el hecho de que haya habido familiares, mujeres cercanas con menopausia precoz o que a una edad temprana se hayan quedado. Y eso sí que hay que estudiarlo porque a veces tiene un componente familiar. Con lo cual, es verdad que si alguien pregunta a su madre y le pregunta o tiene endometriosis o alguna patología que no le han sido diagnosticada y que ella puede entender que pueda de alguna manera tener un componente, no se sabe si tanto genético, porque es difícil encontrar, a veces sí que hay mutaciones, pero otras veces no, entonces sí que es importante. Hay muchísima gente que cuando empieza con trastornos, empieza a tomar anticonceptivos, bien por los trastornos, o a veces solamente para evitar el embarazo, y muchas veces solo nos preocupamos durante mucho tiempo de evitar el embarazo, pero enmascaramos el funcionalismo ovárico, y a veces eso luego conlleva sustos y disgustos. Entonces, no es la primera ni la última que cuando deja los anticonceptivos ve que no le baja la regla y parece que tiene un fallo ovárico. Entonces, bueno, siempre que se utilice un método anticonceptivo, siempre hay que valorar que eso lo estás haciendo porque en este momento no te quieres embarazar, pero que tienes que tener en cuenta que llegará un momento en que sí que quieras el embarazo y que tengas que sopesar en qué situación estás y que posponer la maternidad llega un momento que pasa factura. Y ahora mismo no encontramos mucha gente que quiera embarazarse por debajo de los 34 o 35 años, y es la realidad. Pero ya a esa edad tenéis que saber que es que el ovario empieza bueno, pues a tener más fallos, no todos los ovocitos se convierten en niño vivo sano. Entonces nacemos con óvulos, no los producimos, esos óvulos empiezan a perderse ya desde intraútero
y posiblemente solo lleguemos a ovular un 1% de todos los ovocitos que tenemos. Por eso, mirad, yo el otro día una enfermera paciente me contaba una anécdota que decía que estaba en la farmacia y las chicas que habían delante iban a pedir la píldora del día después y les faltaba 1 euro. Y entonces se giraron y se lo pidieron a ella y ella se los dio. Y luego ella fue y pidió un tratamiento de 1.000 euros para poderse quedar embarazada. Tiene 39 años. Entonces, decía, qué handicap, ¿no? Ellas ni se plantean que en algún momento pueda pasar eso. Ya. Entonces, yo creo que hay que tenerlo en la cabeza, hay que ser conscientes. Y es difícil, ¿eh? Yo tengo cantidad de donantes que cuando donaban me decían, pero ¿y esto por qué? Y yo decía, pues la mayor parte porque han pospuesto su maternidad y ahora no hay ovocitos. Y me decían, pero esto me puede pasar a mí. Y yo les decía, hombre, pues tener en cuenta, y se lo explicaba todo. Y muchas veces esas mismas personas te han intentado localizar y te han preguntado, oye, ¿quedan ovocitos de los míos? Mm. De hecho, doctora, te tengo que decir que en algunos directos se han conectado pacientes que han sido donantes y han comentado su caso, que en su día donaron y que nunca imaginaron que en el futuro serían ellas las que lo necesitarían, que es, De vamos verdad a que decir, un caso bonito en el sentido de que alguien que lo hizo con ese altruismo, espero y deseo que alguien le devuelva, ¿no?, todo aquello que dio. pero sobre todo eso. Entonces, es muy, muy importante que las pacientes, cuando se hacen sus revisiones ginecológicas, no pongan solo el punto de mira en ahora no me quiero embarazar, sino valorar de alguna manera si tienen alguna alteración o alguna patología que por el hecho de tomar anticonceptivos o de evitar el embarazo van a enmascarar o van a obviar y que después, el día que quieran embarazarse, puede dar la cara. Mm. Es muy importante. Además, porque una cosa que comentamos frecuentemente es que, por lo menos a las personas de mi edad y en adelante, que yo soy de principios de los 80, por ejemplo, pero me consta que también a las personas de la década de los 70, nos han enseñado a cómo no reproducirnos, a cómo poner esas barreras, a cuidarnos, a no tener un embarazo deseado, pero nadie nos ha enseñado en las aulas ni fuera de ellas a cómo reproducirnos, ¿no? Que es tan importante o más. Claro, mira, la información es poder. Tener información es poder tener libertad y poder elegir. Entonces tienes que saber en qué situación estás y qué beneficios y qué riesgos tiene. ¿Qué pasa? Mira, a mí, por ejemplo, yo creo que vamos a terminar hablando de un tema, pero que todo el mundo me pregunta, ¿y me puedo plantear congelar ovocitos? Entonces, imagínate que tú tienes 30 años, o yo lo que le digo a mis sobrinas, que tengo más confianza. ¿Tú en los próximos años quieres tener niños? Me dice, pues sí, pues entonces, no, inténtalo y ya está. Pero si en los próximos años no tienes ni la menor expectativa de querer tener hijos, plantéate que posiblemente si lo quieres hacer después de cierta edad, 35, 37, pues puedes no tener ningún problema, pero te puedes encontrar con un disgusto. Mm. Entonces, sobre todo tener esa conciencia de pérdida de oportunidad que supone posponer, pero no con la idea de TikTok, TikTok, me tengo que quedar embarazada, me tengo que quedar embarazada, no, porque tu vida en ese momento puede tener otra planificación y tienes que poner otros proyectos. Claro. Es tener la posibilidad de tener herramientas que te permitan esa elección en un momento posterior y que no sea el tic-tac de tu reloj biológico el que te obliga al final, a los 39, a parecer que vas corriendo a por un niño porque parece que ya no llegas a tiempo. Ujú. Entonces, yo creo que todas las cosas hay que tenerlas en cuenta. Mm. Mira, nos comentan por aquí. Así es, igual se hace mucho hincapié en evitar el embarazo desde jóvenes, falta mucha información reproductiva y de fertilidad. Y otra paciente nos comenta por aquí que desgraciadamente los ginecólogos no plantean nada de eso. Y eso es cierto porque la visita preconcepcional en el caso de las mujeres que históricamente y culturalmente en España solemos acudir bastante a la visita ginecológica, cuanto menos a hacernos nuestras citologías, pues quizás sería un buen momento, ¿no?, para que si de nosotras no nace, que poco a poco seguro que van haciendo, porque esto es una cuestión de evangelización, que los propios gines, ¿no?, en la consulta, bueno, llamémosle preconcepcional, pues puedan sugerirnos cuál es nuestra salud reproductiva. A ver, yo creo que nos ha planteado históricamente porque es un problema de ahora, antes no era un problema, ¿vale? O sea, en los años 80, 90 se te podían contar en un hospital que había lista de espera para ligadura de trompas, se hacían 10 ligaduras cada día
y tenías que tener menos de 35 y más de 3 hijos. Imagínate, o sea, eso es ahora impensable. Y ese vuelco que ha dado en los últimos 30 años es el que va a tener que hacer que, mirad, la revisión ginecológica básicamente cuando eres joven es prevenir el cáncer de cervix y la anticoncepción. Entonces, sí que es verdad que los médicos, y yo creo que cada vez más, cuando a alguien va a sus revisiones, bueno, tú ahora no puedes tener hijos, pero yo creo y que cada vez más se va a hacer es, vale, pues mira, tienes que valorar que estás en esta situación, tienes este problema, tienes otro. Ahora mismo, por ejemplo, hay enfermedades como la endometriosis que aparecen normalmente muy precozmente y que tienen, lo sabéis, un impacto brutal en la reproducción, ¿vale? Porque es una enfermedad inflamatoria, crónica, progresiva. Entonces, bueno, pues a lo mejor tener frenada esa enfermedad con anticonceptivos, que hay mucha gente que parece como que, uy, y eso no me va. Entonces, los anticonceptivos no tienen ningún efecto negativo sobre la reserva ovárica, ¿vale? Y en ciertos casos es muy importante porque previenen la evolución de esa enfermedad y mejoran mucho su pronóstico, aparte de la calidad de vida. Después, sí que es verdad que hasta que no llega el momento de embarazarte, posiblemente haya cosas que, pues, por una parte, el factor masculino, tú no sabes qué va a tener tu pareja. Claro. Luego, las trompas son un problema, pero tienen solución. Existe la fecundación in vitro. Llega el óvulo, pues la principal limitación es la edad y luego, pues cada día más, mira, nosotros tenemos un montón de pacientes en la consulta que son chicas jóvenes que les han diagnosticado un linfoma, una leucemia y que ya los hematólogos, antes de empezar con cualquier tratamiento quimioterápico, se ponen en contacto para que les hagamos un ciclo de preservación de ovocitos. Y eso es muy importante. Antes solo bajaban los chicos varones a congelar una muestra de semen. Y esto parecía el ciclo. ¿Por qué? Porque es verdad que requiere un tiempo mínimo entre el diagnóstico y el tratamiento, entre pues por lo menos un par de semanas. Y es verdad que cada vez tenemos herramientas que podemos empezar el ciclo en cualquier momento y eso pues es muy importante. Ujú. Luego, por ejemplo, cuando te van a hacer una cirugía, pues tienes que saber cómo puede implicar esa cirugía en tu reserva ovárica, en tu parénquima ovárico. A lo mejor no hay que operar, a lo mejor es mejor valorar y a lo mejor es mejor utilizar una técnica de preservación antes de la cirugía. Entonces, hoy en día yo creo que cualquier cosa que se hace y cada vez más, y yo creo que las nuevas generaciones de ginecólogos y ginecólogas lo tienen muy claro, se valora el impacto que pueda tener esto después en la reproducción. Mm. Pero es verdad que es una cosa más actual, que hace tiempo pues no se tenía tan en cuenta. O sea, tú tenías un quiste en el ovario y te lo operaban y te lo quitaban y nadie te preguntaba si eso mermaba tu reserva ovárica. Mm. Y ahora incluso te hacen un estudio previo para ver qué reserva ovárica tienes, qué impacto tiene, cómo puedes influir. Ujú. Y además me gustaría añadir a todo lo que comentas que al final la salud reproductiva individual o de un país nos compete a todos. Primero porque es una cuestión de salud, porque es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y en segundo lugar porque atravesamos un invierno demográfico que no podemos mirar hacia otro lado si tenemos en cuenta que 1 de cada 10 niños nacen gracias a la medicina reproductiva. Así que este dato es importante para que nos entre bien, así como país, como sociedad, ¿no? Para saber la importancia de la universalidad. Yo lo que creo es que no nos pueden cargar en los hombros de las mujeres el que hay que tener los hijos jóvenes, que tienes que posponer tu carrera, que tienes que posponer tu trabajo, que lo que hay que hacer es decirnos que es que venga, que nos embaracemos. Bueno, vale, pero a lo mejor tú te lo piensas a tu hija, pero a tu hijo ni se te ocurre decirle que con 30 años sea padre y Sí. está. Ni le decimos esas frases que duelen tanto como se te va a pasar el arroz o cuando te relajes lo conseguirás. Lo que creo es que hay que darle herramientas a la gente, que tenga la información y que tenga herramientas y que piensen qué va a suponer o tal. Yo creo que hay una idea que todo el mundo tendría que tener en la cabeza y es que en España es un país donde tú, si tienes útero y salud, hasta los 50 años puedes ser madre. Y cuando pone una clínica, te aseguramos el embarazo, pues hombre, quitando
algunas patologías uterinas o algunas patologías que es verdad que hacen, pero es un grupito pequeño en lo que es el global. Ujú. Entonces, eso es una cosa que en otros países es como impensable. Yo me acuerdo de una chica que con 35 venía a congelarse ovocitos y trabajaba en la India, y en la India la miraban como diciendo, pero si eres abuela aquí, o sea, como que congelas ovocitos para ser madre, ¿cuándo? Y ella decía, bueno, pues cuando yo vuelva a España, pues a lo mejor con 42, con 43, con 44, puedo hacerlo. Entonces yo creo que tenemos que tener la libertad, no la responsabilidad, y Mm. saber que al final hay que ayudar a las personas y que las mujeres tenemos una cosa a nuestro favor y es que podemos elegir ser madres. Sí, O sí. sea, Y hay añadiría chicos, la libertad del derecho. claro, y hay chicos que a mí te da pena y dicen, tú sí, pero yo dependo de una chica. Digo, bueno, pues eso bueno tenemos nosotras, que eliges ser madre y puedes ser madre. Entonces, yo creo que hay que fomentar, pero sobre todo la información, saber dónde estás, qué puedes hacer y saber que hay soluciones la mayor parte de las veces. A veces te enfrentas a la ovodonación pensando que es una renuncia y un duelo horrible a tu genética, pero es verdad que a día de hoy es una solución maravillosa, pero bueno, que si además tú tenías óvulos tuyos y los puedes utilizar en un futuro, pues fíjate, mejor que mejor. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo en unas edades en que esos óvulos te den una rentabilidad y no hay que pensar que eso te da al 100% unas garantías de embarazo y saber todo lo que la técnica te puede dar o que a lo mejor no te puede dar del todo. Ujú. Hemos hablado de la visita preconcepcional a nivel ginecológico, obstétrico, de ginecólogo no reproductólogo. Pero ¿qué sucede cuando una paciente llega, por ejemplo, a UR Moncloa o una pareja de pacientes y tienen un problema y hacen esa primera visita? ¿Qué es lo que se estudia y qué se debería estudiar? Vamos a ver. Cuando las parejas vienen, pueden venir, la mayor parte vienen porque no se están embarazando, pero hay algunas que vienen porque, mira, nos hemos juntado, en principio pensábamos posponer la maternidad unos años, pero bueno, tenemos 33, 34, 35 años y queríamos saber en qué situación estamos y valorar si de verdad nos podemos permitir esta espera. Y a mí esto cada vez me parece más positivo, quiero decir que la gente se plantee realmente eh, eh, res- posponer la maternidad, ¿qué repercusión tiene? De hecho, Entonces, tengo algunas preguntas que te haré que han llegado por email relacionadas con este tema. Gente bastante joven que se plantea, se pregunta cuándo. ¿cuándo? Claro. Entonces, tú primero tienes una serie de cosas que son generales para todo el mundo, quiero decir. Sabemos que la regla es entre los 10 y los 12 y los 13, 14 años. Sabemos que la menopausia es alrededor 55, 50, 52. Sabemos que hay una serie de hechos biológicos que están, pero luego está la peculiaridad de cada persona, ¿vale? Entonces, cuando las parejas vienen, pues tú lo primero que haces es una historia clínica detallada, valoras todos los parámetros y fundamentalmente te basas en la ecografía y ginecológica, que no solo te aporta información sobre el útero, que es muy importante, y sobre la reserva ovárica. La reserva ovárica en un control ecográfico se valora en el 99,9 de las veces. No hace falta hacer una hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana lo único que te hace es que te confirma lo que estás viendo, pero tanto el recuento de folículos como la hormona tiene que ser acorde. Y si no lo es que algo está fallando. Luego, puede haber ecografías que sean menos resolutivas o que por otra patología no se puedan valorar, pues puede ser, pero ya son hechos concretos. Y luego un seminograma básico. Entonces, es verdad que el semen, los varones tienen un poco esa ventaja de que ese fallo que a nosotras empieza alrededor de los 38, 40, 42, ellos lo suelen tener a partir de los 55 o así, con lo cual ahí, bueno, pues parece que hay más margen. Ujú. Y si tienen una alteración seminal, lo malo es que ellos no lo saben como nosotras, porque nosotras si empezamos a tener alteraciones con la regla, ciclos irregulares, dismenorrea, pues ya algo nos avisa de que algo no funciona. Mm. Pero es verdad que los varones se pueden encontrar con un factor masculino muy severo sin relacionarlo con nada. O sea, hay algunos que sí, pues me han operado de pequeño, he tenido un problema, pero muchos no. Mm. Entonces, es verdad que también desde el punto de vista reproductivo, las técnicas de reproducción asistida optimizan tanto el semen, porque en una muestra hay millones de espermatozoides. Al final necesitas uno para microinyectar. Claro. Entonces,
Es verdad que desde ese punto de vista, el varón, aunque tenga problemas, las técnicas optimizan muchísimo más los resultados. El ovocito es una célula muy especial, muy importante, muy determinante y que no se da a millones. Entonces, bueno, pues gracias a las técnicas podemos conseguir más de un óvulo en un ciclo, pero no todos los que quisiéramos, porque podemos conseguir los que la mujer tiene en ese ciclo que son capaces de crecer. Mucha gente a veces nos llama muchísimo la atención que dice, pero ¿y no me puede hacer crecer más? Entonces vale, yo si no hago nada crece uno y si estimulo puedo hacer crecer una corte que es lo que se mide con la hormona antimuleriana. Y eso te lo podría repetir en cada ciclo, pero en ese ciclo no podemos hacer nada más que eso. Y saber también que a mí es una cosa que me preocupa, la gente piensa que la reserva ovárica se correlaciona directamente con el éxito y Mm. no. Hay gente que tiene pocos óvulos y se va a embarazar muy bien, hay gente que tiene muchos y no lo va a hacer. Entonces es un factor más que lo que nos ayuda mucho a los médicos es a trabajar. Ujú. Estoy yendo a otro sitio, pero bueno. Mira, tenemos una pregunta aquí en el cajetín de las preguntas que dice, tengo 28 años, llevo 8 meses intentando quedar embarazada, un aborto y mi ginecólogo me dice que no me preocupe, que soy joven. No quiere hacerme ninguna prueba. ¿Qué opina usted? A ver, yo entiendo que su ginecólogo por protocolo entiende que ella lo podrá conseguir y que no es tan importante. Si lleva 8 meses y ya ha tenido un aborto, también entiendo que o lo ha tenido después de los 8 meses, con lo cual, bueno, pues parece que le ha costado embarazarse, o se ha quedado embarazada y ha tenido una gestación abortiva. Y ahora lo está intentando otra vez. Entonces, ahí hay que valorar de qué tiempo era la gestación, cuándo se ha producido. Entonces, antes, por protocolo, siempre se decía, bueno, vamos a esperar un par de ciclos normales hoy un par de gestaciones para ver cómo va. Hoy en día no, hoy en día en cuanto alguien tiene un aborto se hace un estudio básico. ¿Por qué? Por descartar factores determinantes para evitar que vuelva a tener otro aborto, ¿vale? Ujú. Entonces, normalmente sí que hacemos, y yo lo entiendo, yo si fuera ella, diría, bueno, pues por lo menos que miren que no hay una teratospermia severa o que yo no tengo una reserva ovárica comprometida, que eso puede relacionarse con una peor calidad ovocitaria porque yo no lo estoy asociando. Entonces, el estudio básico yo creo que sí que sería recomendable, ¿vale? Vale, queda claro. Tenemos otra pregunta aquí que dice, ¿cómo optimizar un esperma que no responde bien tras un REM? Antes del REM el espermiograma era justito, pero después los resultados son malos. A ver, el REM es el recuento de espermatozoides móviles, ¿vale? Cuando tú tienes una muestra de semen, tienes millones de espermatozoides, pero realmente los que tienen esa capacidad o que tú piensas que tienen esa capacidad fecundante son los que consiguen moverse muy rápidamente. La mayor parte de los espermatozoides es para despistar a los enemigos en la vagina. Entonces, el REM tú lo que haces es una técnica donde coges los espermatozoides, así muy burdo, ¿eh? Sí, Los metes en medios de cultivo y aquellos que tienen una movilidad muy rápida y que se recuperan muy bien, los contabilizas. Entonces, el REM es en la mayor parte de las veces acorde al seminograma, es decir, cuando tú ves un seminograma puedes intuir qué REM tiene, porque ya te están diciendo cuántos millones de esos, cuántos se mueven muy rápido y cuántos tienen una morfología normal. Entonces, tú ahí extrapolas el hecho. Entonces, meterle en esos medios de cultivo que los optimizan, normalmente lo que hace es que intentes ver cómo algunos mejoran el recuento de espermatozoides móviles, pero el estudio de un seminograma son unos datos y el REN es una cantidad. ujú. Más o menos se entiende que 5 millones sería como el aprobado y por debajo de 5, bueno, pues algo está pasando. A veces es por movilidad muy disminuida y otras veces es porque viene de una cantidad muy disminuida. Pero que tengas un seminograma y que el REN se haga peor, pues hace pensar que hay algo, hay que estudiarlo más, eso no es acorde. Ujú. Otra pregunta que nos hacen ahora mismo en el chat es ¿qué pruebas recomiendas tras un aborto en la semana 20? Bueno, si es tu caso, lo sentimos muchísimo y a ver qué puede pasar.
Cuando se produce un aborto en la semana 20, me imagino que lo primero que habrán hecho es un estudio genético de los restos abortivos, ¿vale? Y lo primero que hay que descartar es que el embrión tenga alguna malformación. Después, eh, cómo ha sido el curso hasta ese momento del embarazo y si el embrión es perfecto y está sano, no tiene ninguna alteración cromosómica, no tiene ninguna cardiopatía, no tiene nada, tú puedes valorar que haya sido un agente externo, que puede ser una corionionitis, puede haber habido una infección, o realmente puedes pensar que es un problema de que la placenta se ha hecho insuficiente, ha habido problemas de vascularización y ahí es donde valoras la presencia de cualquier factor que es tromboembólico. Y tienen dos vías, hay factores inmunológicos y hay factores de hematológicos de pacientes que tienen alteraciones a nivel de pues, factor 5 de Leiden, gen de protrombina, proteína S, anticuerpos anticardiolipina. Entonces, siempre se hace un estudio hematológico, inmunológico para valorarlo. Ujú. Mira, la paciente de la que estábamos hablando anteriormente del REM comenta, ahí está el tema, que antes del ICSI no nos hicieron REM, se hizo para ICSI y de 11 ovocitos maduros solo fecundaron 5. A ver, es que el REM, tú puedes tener un seminograma eh, y ese seminograma, o sea, es que yo creo que estamos confundiendo los conceptos. El REM en un seminograma es de todo lo que tienes ahí, cuáles son la cantidad que realmente. A ver cómo yo os lo puedo explicar. Si yo tengo 10 millones de espermatozoides, se mueve bien un 20%. Y digo, pero al resto, ¿cuántos tengo móviles? ¿Es lo mismo que el que tiene 20 millones y se mueve bien un 15%? Quiero decir, al final te sale una cantidad. Hay gente que tiene muchísimos millones y al final el REN, lo que recuperas al final está bien. Pero si luego lo que tienes es un fallo tan garrafal de fecundación, ahí tiene que haber otro factor asociado, o sea, posiblemente haya una teratospermia importante o una alteración o valorar si el día, que no es difícil, que no tiene nada que ver muchas veces el semen en un momento determinado porque ha sido un proceso, o sea, a veces te encuentras sorpresas, señores con semenogramas normales y REN normales, entonces el REN siempre se hace cuando haces una técnica de reproducción porque tienes que elegir los mejores espermatozoides para hacer la fecundación in vitro. Pero ya os digo que eso, quiero decir, lo podríamos hablar más despacio, pero yo creo que ahí hay como una serie de conceptos erróneos. Ujú. Hay una paciente que se acaba de incorporar y dice, no sé si lo ha dicho, acabo de unirme hace poco, me gustaría saber qué pruebas son las necesarias en una primera consulta. Ya las ha comentado la doctora, pero aprovechando esta pregunta, y así podemos encadenarla y retomarla un poco, a mí me gustaría preguntarle a la doctora algo que suele salir también en muchos directos si las pacientes se preguntan, que es cómo se escalona el diagnóstico, porque muchas veces entendemos que hay un diagnóstico básico en una primera visita y se comienza el ciclo y luego a medida que vamos fallando, vamos errando o no vamos encontrando el camino, se añaden otros diagnósticos. Entonces, si te parece, doctora, podemos hacer un pequeño resumen y llegar hacia un diagnóstico más complejo. Vale. Lo primero es, cuando una pareja consulta por infertilidad, tú lo que tienes que hacer es una valoración en la mujer, una historia clínica, evidentemente, de sus antecedentes, pero vamos a suponer que está todo bien. Vamos a referirnos a que no tenemos otra cosa. Entonces tú le haces una ecografía y en la ecografía yo os he contado que se puede ver perfectamente el útero, si hay miomas, si hay pólipos, se puede valorar si hay alteraciones en las trompas de tipo de líquido en las trompas, la posición en la que tú sospechas que están los ovarios, si puede haber adherencia, si puede haber algo que tú entiendas que está alterando el funcionalismo de las trompas para captar los óvulos y la reserva ovárica. Entonces, ahí puedes ya determinar muchísimas cosas. Después haces un seminograma. Si el semen es normal y todo visto es normal y la edad de la paciente es una edad por debajo de 37 años, podrías justificar hacer un estudio de las trompas. ¿Por qué? Porque tendrías que preguntarte por qué no se está embarazando. ¿No se unen el óvulo y el espermatozoide o es que cuando se unen aquello es un desastre? Entonces, hay una prueba que la gente la tiene mucha manía, pero que es una prueba muy útil, que es la histerosalpingografía,
que es introducir contraste. Es una prueba que nos da mucha información y además es una prueba que ha demostrado tener un efecto a veces muy llamativo porque hay un tanto por ciento importante de pacientes que solo después de hacérselas se embarazan. ¿Qué pasa si yo en la primera visita veo que prácticamente no hay espermatozoides? Pues posiblemente nunca le pida una histerosalpingografía porque sé que esos espermatozoides, si no han hecho en un año llegar a juntarse con el óvulo, posiblemente no lo hagan si no es en un laboratorio. Entonces, ahí lo que valoras son otras cosas. Haces un estudio básico para ver que esa paciente no tiene otro tipo de patología, pero que más o menos lo puedes intuir. Lo que pasa es que te puedes encontrar con muchas cosas, gente que tiene alteraciones intestinales, alergias, intolerancias, otras patologías, y lo que intentas es ajustar todo al máximo, haces hemogramas, pruebas de coagulación, pruebas de bioquímica, a veces haces pruebas genéticas que raramente están alteradas, pero si lo estuvieran, tienen un impacto tan importante que parece que merece la pena hacerlo. Me refiero al cariotipo, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿quién tiene el cariotipo alterado? Pues realmente que viva con el cariotipo alterado, el Down. Pero ¿qué puedo tener yo si tengo un aspecto perfecto en mis cromosomas? Pues a veces pequeños trocitos que se colocan de manera normal y que tienen una repercusión muy importante y producen abortos, ¿vale? Y a veces hay gente que ni siquiera ha tenido esos abortos porque como ha pospuesto su maternidad o había un factor masculino, o es decir, no se ha llegado a embarazar, pues no ha podido verlo y no tendría mucho sentido que después de un ciclo tuviera abortos y viéramos que tienen esas pruebas genéticas. Aparte de que no son pruebas carísimas y que las puede utilizar la gente. Después, que hay una alteración seminal importante, ¿puedo ampliar el estudio? Cuando se amplía el estudio es con la idea de darle a esa persona un diagnóstico. Es decir, te encuentras con pacientes, ahora hemos tenido uno que tenía una alteración genética, le habían hecho todo tipo de pruebas, pero no tenía ni idea de si esa alteración cromosómica, qué impacto tenía en cómo sus hijos podían tener un retraso mental o podían tener algo. Y eso es importante. Hay estudios de FISH, de fragmentación de cadena doble, de cadena sencilla. Todo eso lo que nos ayudan es a elegir y a tomar decisiones. Y luego, por parte del ovario, pues nosotros intentamos hacer el estudio más amplio posible desde el principio. Hay una técnica, la histeroscopia, que es mirar el útero por dentro y que en un principio se empezaba a introducir de manera general a todo el mundo, pero ninguna prueba está libre de complicaciones. Entonces, se valoró si realmente merecía la pena. ¿Por qué? Porque gente con pólipos, gente con miomas, gente con alteraciones, la ves embarazada espontáneamente. Entonces puedes pensar, bueno, luego, lo que pasa es que no facilitan, entonces luego ya vas individualizando, pero normalmente lo que es el 80% de las pruebas diagnósticas se hacen desde el principio. Ujú. Bueno, creo que ha quedado súper claro y súper bien explicado. Muchísimas gracias. Estamos hablando con la doctora Carmen Segura, que es directora médica de la Unidad de Reproducción UR Moncloa, Madrid. Bueno, sobre muchos temas, principalmente sobre el estudio y sobre el paciente y sobre la primera consulta. Pero podéis hacer vuestras preguntas sobre esto o sobre las dudas que tengáis sobre vuestro tratamiento. Mira, dicen por aquí, gracias por su respuesta. Yo voy a volver a las preguntas del email. Hay algunas de personas bastante jóvenes, como te comentaba. Una también me ha llamado mucho la atención porque es acerca de una celiaquía. Dice, tengo 27 años, he sido diagnosticada de una celiaquía seronegativa con biopsia positiva. ¿Esto podría afectar a mi salud reproductiva? Si es así, ¿qué podría hacer para mejorarla? Controlar su enfermedad. Quiero decir, si yo tengo un problema de mala absorción, lo que tengo es un problema a nivel de nutrientes que llegan a mi organismo. Mi intestino, que es la fuente principal de nutrientes para que mis células trabajen, está alterado, no funciona, con lo cual hay un empobrecimiento. Entonces, ¿qué hago? Ser muy estricta en controlar mi enfermedad, en no tomar gluten, en ser muy cuidadosa. Entonces, no voy a tener prácticamente, si lo cuido mucho, no debería tener un impacto importante. ¿Qué pasa? Que mucha gente no lo sabe. O sea, mucha gente, yo me acuerdo una vez una pareja que no había manera de encontrar qué le pasaba
y le preguntábamos si tenía ovocitos, los embriones eran de muy mala calidad, aquello no tenía traducción y un día preguntándole a él le digo, vamos a ver, vamos a salir del círculo, ¿tú qué me dirías que ves raro en tu mujer que a ti te llama la atención? Y dice, pues que va 2 o 3 veces al baño todos los días. Y dice ella, por lo normal. Entonces, ni se le había ocurrido pensar que aquello no era normal. Entonces, muchas veces hay que darle muchas vueltas a las cosas. Mm, Yo soy muy, muy defensora de la alimentación sana. La gente no se da cuenta el impacto que tiene toda la comida basura, la obsesión con comer chocolate, con beber Coca-Cola. Entonces, cuando eres muy joven, eso no tiene ningún impacto. Pero cuando tienes 38, luego alguien me dirá, pues nada, yo tengo una vecina, fíjate, que hace de todo, se droga, se pincha y tiene un niño detrás de otro. Pero normalmente suelen ser más jóvenes y parecen mayores, pero de verdad es que es fundamental, fundamental cuidarse, comer bien, comer sano, evitar los alimentos procesados y hay que ser consciente de eso. Y ella nada, que no se preocupe, quiero decir, si ella controla su enfermedad, no debería de tener ningún problema especial. ujú. Qué buen consejo y qué buen ejemplo el de la consulta, la verdad. Porque a veces hay mucha cotidianeidad en las cosas que nos pasan que pasan desapercibidas para nosotros, ¿no? Que vivimos con ellos, como cuando la endometriosis, ¿no? Cuando te la diagnostican y tú creías que es que la regla duele, ¿no? Porque llevamos a fuego lo de parirás con dolor, sufrirás en cada ciclo. Y hay cosas que damos por supuesto que son alertas, que están ahí y que no nos damos cuenta. No, eso puede mirar la endometriosis, nosotros, yo creo que los ginecólogos es súper importante diagnosticarla. Hay un fallo, o sea, como 12 y 14 en diagnosticarla y desde el principio hay que saber que eso está ahí y sí que ahí sí que hay que tomar conciencia porque es una enfermedad que a veces puedes tener controlada con los anticonceptivos. Además, ahora hay anticonceptivos solo de un gestágeno que funciona fenomenal, que prácticamente no tiene efectos secundarios y que controla muy bien la enfermedad, pero aún así es verdad que algunas endometriosis son sumamente agresivas y que muy evolutivas, entonces ahí hay que estar muy vigilada y cada vez se hace más criopreservación de ovocitos en pacientes que tienen este tipo de patología. Ujú. Hay una paciente por aquí que dice, estoy empezando tratamiento de fecundación in vitro con mis óvulos vitrificados y me han mandado parches de estrógenos para no ovular, pero noto flujo y dolor abdominal. ¿Es normal, doctora? Y los estrógenos tienen ese efecto. Cuando nosotros ovulamos, los efectos o las molestias que tenemos son más por las hormonas que produce nuestro ovario. Entonces, lo que le están simulando es un ciclo artificial para sincronizar los ovocitos con la ventana de implantación. Entonces, tu organismo va a estar sometido a unas hormonas que te van a simular lo mismo que te pasa en un ciclo normal. Y eso en el fondo lo que te está diciendo es que esas hormonas están funcionando. Ujú. Otra paciente pregunta por aquí que si teniendo enfermedades autoinmunes recomienda realizar pruebas de inmunidad. A ver, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Nosotros tenemos aquí gente con esclerosis, con ELA, muchas cosas. Sobre la inmunología hay un gran debate porque realmente incluso esas pacientes que tienen problemas inmunológicos importantes se han quedado embarazadas. Entonces, esto es una guerra, ¿vale? Durante mucho tiempo se pensó que los abortos eran de causa inmunológica. Hubo un grupo francés que hizo un estudio brutal de un montón de abortos y estudió los restos abortivos, el cariotipo de los restos. Y entonces se vio que en el 90% esos embriones lo que tenían era la carga genética alterada. Y por eso la naturaleza, entre comillas, los paraba. Cada vez hacemos más estudios en los embriones en pacientes con abortos de repetición para saber cómo es la carga genética de sus embriones, aunque sean blastos, aparentemente buena calidad, y ahí es donde te das cuenta que la mayoría son aneuploides. Con lo cual es verdad que para que en la inmunología tenga un efecto tan potente que lleve a generar un aborto, quitando el síndrome anticardiolipina y anticoagulante lúpico y algunos más concretos, normalmente cada vez se piensa
y ya los estudios lo van diciendo que son otros factores los más determinantes. Ujú. Es verdad que luego tenemos pacientes de verdad, con patología inmunológica importante y ahí pues las tenemos con corticoides y cada vez es verdad que somos más, bueno, más de poner un tratamiento que favorezca la vascularización de la placenta, que evite efectos secundarios. Bueno, pero sobre eso, puf, eso es un terreno un poco... Muy va a salir, amplio, ¿no? va a salir pronto una guía donde va a explicar y yo creo que, bueno, la inmunología tiene su papel, pero por desgracia ojalá fuera la causa y pudiéramos encontrar resultados, Mm. pero cada vez te das más cuenta que el embrión es el más determinante y el que más determina el embrión es el ovocito. Vamos con la siguiente pregunta. Dice una paciente, tengo 31 años, he sido diagnosticada como portadora intermedia de síndrome de X frágil y el médico nos ha recomendado parar la búsqueda hasta confirmar con una segunda prueba este diagnóstico. Pero no nos quieren decir qué repercusiones puede tener y qué puede pasar. A ver, me preguntáis unas cosas. El síndrome de X frágil es un síndrome donde tú en el cromosoma X, ¿vale? A ver si yo os lo intento explicar. Tú tienes un trocito del cromosoma X donde, imaginaros, no sé si sabéis que para que se genere una proteína, esa proteína es como si fuera un Lego. Son pequeños trocitos de aminoácidos que se unen y generan una proteína. Entonces, hay un trocito de cromosoma que tiene una serie de bases o tripletes que generan un aminoácido anormal. Si tú eso lo tienes pocas veces roto, no pasa nada, porque como el resto está bien, al final tienes una cantidad de proteína normal. Si tienes el trocito roto en una franja que se llama gris, me parece que es hasta 55 replicaciones, de 40 a 55, tú sabes que es como si tuvieras de ese libro, en vez de faltarte una hoja, te faltan tres. Y eso da más riesgo, pero todavía tienes una zona bien que te puede dar esa proteína sana. Pero si ya tienes muy alterado ese trozo, esa proteína es tan patológica que es retraso mental. ¿Quién lo sufre? Los niños varones. Porque yo que tengo, soy la que le aporto el X, porque si es un niño varón, el Y se lo ha aportado el varón, ese X frágil que se llama, porque tiene un trocito roto, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que ahí han debido, lo que es muy burdo lo que os voy a decir, pero yo creo que se entiende, es, no lo tienes roto del todo, pero lo tienes en parte roto. Y sabemos que a partir de cierto grado de fallo, la repercusión es muy importante. ¿Cuál es el problema? Que yo puedo tener, imaginaros, de un peine 10 púas rotas, de 100, pero cuando le transmito a mi hijo, no sé si se pueden perder muchas más o se puede quedar estable, porque en los pasos generacionales a veces se produce más rotura. Entonces, ¿cuál es la implicación? Que mi hijo puede tener un síndrome de X frágil, que en Estados Unidos es la mayor causa de retraso mental en varones. Y claro, es un impacto. Mm. Por eso los médicos cada vez, lo que pasa es que parece que la naturaleza es lista en este sentido y normalmente se asocia a baja reserva ovárica. Entonces, nosotros siempre que vemos a alguien por debajo de 35 años con una reserva ovárica que no es acorde, se le pide un cariotipo y un X frágil porque hay que informarlo. Luego a veces la implicación es muy importante porque, y esto lo puede tener mi hermana y lo puede tener. Entonces, es una cosa que lo tienen, las mujeres somos portadoras, pero lo sufren los niños varones. Entonces, está bien que paren, que vean y que le den un consejo genético. Entonces, te puedes arriesgar, hombre, te puedes arriesgar, pero puedes saber que a lo mejor en un paso generacional la rotura es mucho mayor y el niño, aunque tú tengas una zona, entonces hay una zona que es totalmente estable, hay una zona gris que no se sabe, hay una que se llama premutada, que esa tiene mucho riesgo de que cuando la transmites se rompa del todo y luego hay otra zona mutada que quien la tiene no debería de utilizar sus óvulos. Ujú.
Las soluciones entiendo que pasan por un diagnóstico genético preimplantacional o por una selección embrionaria de sexo, ¿o no? Mira, el diagnóstico genético básicamente estudia el número de cromosomas y luego estudia algunas mutaciones, pero hay muchas cosas que es difícil estudiar en los embriones y que la técnica a veces te dice que no te puede asegurar al 100% el diagnóstico final. No estamos hablando de tener un cromosoma más o menos, estamos hablando del estudio de una zona que tiene una serie de replicaciones inestables y que en algunos casos va a estar clarísimo, pero hay situaciones que igual que a ella le han dicho que es una franja gris, pues a lo mejor le dicen, bueno, es que no te podemos asegurar que después esto termine dependiendo de las mutaciones y cómo se desarrolle el embrión. Entonces, no hay nadie te puede dar una solución maravillosa. Mm, Entonces, es verdad que como se suele asociar además a baja reserva ovárica y a que son ovocitos que no funcionan bien, muchísima gente termina haciendo ovodonación. ok. Tenemos una pregunta por aquí que no sé si la puedes ver en el cajetín, porque leerla ya me asusta de todas las letras y números que tiene. Vale. Eh, Puedo leer. Estoy con un móvil y la verdad es que se ve muy chiquitito. Dime. Mutación, pone aquí, de MTHFR C677T. Sí. Hipoperfusión uterina. ¿Qué tener en cuenta para transferencia? Eso necesita una consulta La especial de bola de genética. cristal. Claro, a ver, no, por aquí no. Quiero decir, eso hay que explicar muchas cosas. Bueno, pues vamos a la siguiente, que la tenemos por aquí. Justo como estábamos hablando de X frágil, a ver si puedo quitar la cajita, que si no, no puedo mover esto. Dice por aquí, tengo 34 años, me diagnosticaron FOP, pero descartaron X frágil y cariotipo normal. ¿Qué otras pruebas debería realizarme para encontrar la causa? No, no tiene muchas. Quiero decir, realmente es difícil. Yo doy una clase de fallo ovárico en un máster y estoy 4 horas hablando de las posibles causas de fallo ovárico, ¿vale? Entonces, esas son las que podemos determinar y hay otras muchas, hay tantas, tantas, es que tantas enfermedades relacionadas, tantas cosas que te han podido pasar, cosas genéticas que ni siquiera se pueden determinar, que solo en estudios de investigación, porque es carísimo determinar esa mutación. Entonces, hay muchas cosas, lo que pasa es que al final, eh, si de verdad tienes un fallo ovárico y tus ovocitos no tienes ovocitos y no respondes, bueno, pero es mucho más complejo de lo que parece. Uh -huh. Voy a volver al email, que nos hemos dejado unas cuantas preguntas, nos quedan apenas 10 minutitos, esto pasa volando, pero bueno, seguro que nos da tiempo a algo más. Dice por aquí, hola, tengo 32 años, ¿cuándo me recomendaría ir a reproducción asistida? ¿Sería aconsejable antes de los 6 meses o después? O depende de si tengo algún antecedente familiar, o eso no importa, tengo muchas dudas. A ver, lo primero es intentar el embarazo, ¿vale? A no ser que tú ya entiendas que algo debe de estar pasando, ¿de acuerdo? Súper importante. Quiero decir, si mi chico me cuenta que cuando era jovencito le operaron de los testículos o que los testículos son de tamaño pequeño o que ha tenido, pues hombre, lo primero, no vas a estar sufriendo. Si tú tienes algo que te haga pensar que tus ciclos no son regulares, que tienes unas reglas muy dolorosas, algo, pues entonces puedes consultar, que es decir, no hace falta esperar. La mayor parte de los embarazos espontáneos se suelen producir en los primeros 6 meses, casi todo en los primeros 4. Entre los 6 meses luego va bajando y entre los 6 meses y el año también se producen, pero ya va siendo. Entonces, si tú tienes algo que pienses que puede influir, por ejemplo, la edad, que no es el caso de esta chica, pues hombre, a los 6 meses ya podrías ir intuyendo. Lo que no tiene mucho sentido es que alguien de 41 o 42 años le diga, no, está todo fenomenal, tú sigue intentándolo. Entonces, claro, a lo mejor con 40 le hacías algo y con 41 pues le haces muchísimo menos. Entonces, la pérdida de oportunidad a partir de cierta edad es tan importante que mucha gente se hace un estudio básico y si hay
está todo bien. Me dice, mira, inténtalo. ¿Por qué? Pues que hasta los sémenes que a lo mejor a veces no te parecen ideales, embarazan y no pasa nada. Pero no tienes a la gente un año esperando, si tiene 39 años, por ejemplo. Hay una pregunta muy parecida, pero de una paciente que ya lleva un par de abortos dentro del mismo año. Entonces pregunta si también debe de cumplir el año. A ver, primero, si lleva un par de abortos en un año, lo que tiene que hacerse es un estudio completo y ver qué es lo que está pasando. Quiero decir, yo creo que no hay, no sé, estado personal que aguante esto y esperes otra vez un año para tener otro aborto. Yo creo que al final necesitas saber. Luego, a lo mejor te hacen el estudio y dicen, mira, no hay nada determinante, puede pasar esto, puede parar esto, puedes hacer lo otro, ¿vale? Yo tengo pacientes con abortos de repetición que tienen una alteración genética, que se hacen un ciclo de fecundación in vitro, te lo cuentan. Tienen a lo mejor solo un embrión euploide y no le embarazan y luego en otro espontáneo, ¡pum!, se embarazan. O gente que tiene un hijo normal y después abortos y después descubre que tiene una alteración genética. Entonces, yo creo que lo que tiene que estar es estudiada e informada de cuál es su situación y qué cosas pueden pasarle o no, y luego ella decidir si espera o no espera. Dice una paciente por aquí, atendiendo a la respuesta de antes sobre que si la pareja te acompaña en la fertilidad, dice, no olvidemos que no todas las mujeres que se quedan embarazadas lo hacen con pareja. Amparemos todos los supuestos. Me imagino que en el caso de que no tenga una pareja masculina, digámoslo así, no estaremos muy preocupadas por el semen, ¿no? Porque Pues, el momento que quieres ser madre, te presentas en la consulta y dices, oye, que quiero ser madre. Quiero decir que ahí no estamos hablando, ya no entra el término esterilidad o infertilidad como se utilizan ahora. Es alguien que quiere optar al embarazo, entonces ahí no te planteas. Quiero decir, luego te puedes encontrar que esa paciente a lo mejor tiene una obstrucción tubárica y jamás claro, se lo ha planteado. Pero bueno, la que se intenta embarazar y al año viene y tiene la obstrucción tubárica tampoco pensó al principio que la podría tener. Entonces, esa misma patología que al final detectas en gente que no se embaraza, la puede tener gente que ni siquiera intenta embarazarse. Cada vez tenemos más pacientes, parejas de chicas, mujeres solas cada vez más, que viene, oye, que quiero tener un niño, pues nada, a ver cómo lo hacemos. Y en poquito tiempo pues se van con su niño. está clarísimo. Con esta pregunta, que es fácil pero muy grande y a la vez muy compleja, me quiero despedir esta tarde y es si podemos prevenir la infertilidad. A ver, prevenir ser madres a los 40 años sin, o sea, hay una cosa que es una pregunta. Yo llego a la consulta, la edad media de las pacientes aquí es de 39 años y mucha gente le preguntas, ¿por qué crees que no te estás embarazando? Y dicen, por el estrés, por la vida. ¿Y no has pensado en la edad? Bueno, pero tampoco tengo tantos años. Entonces, no hay conciencia del impacto que supone la edad en todo esto. Y es tristísimo. Entonces, ¿puedes prevenir eso? Pues tendrías que tener conciencia de que eso no deberías de llegar a ese momento sin por lo menos tener conciencia de ello, ¿vale? Entonces, si tienes conciencia, llegas, pero llegas con toda la responsabilidad del mundo y lo aceptas y eso no tienes que prevenir nada porque es algo que tú has elegido. Luego, si tú te van a someter a una cirugía ovárica, pues a lo mejor sí que tienes que valorar qué haces y se puede prevenir que luego te quedes sin óvulos. Si tú tienes una infección y quieres saber hasta qué punto puede repercutir en la obstrucción de las trompas o en otra patología, quiero decir que sobre todo es tomar medidas y sobre todo cuando haces cualquier cosa que veas que pueda tener un impacto sobre tu futuro reproductivo, pienses en él. No pienses solo en no embarazarte en este momento. Muchísimas gracias, doctora Carmen Segura, directora de la Unidad de Reproducción de UR Moncloa, Madrid. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Yo entiendo que esto es muy complejo y que cada uno tiene su caso. Y de verdad, entiendo que muchas veces oyendo historias de otras personas
pero es que es muy complejo y yo creo que cada uno se tiene que centrar en su caso y sobre todo tener la información para poder elegir, porque es la elección es la que es libre. Yo le puedo decir a la gente lo que veo, lo que tiene, pero luego cada uno decide lo que quiere hacer. Mm, así es, que tengamos los derechos y las libertades públicas para hacerlo. Pues nada, muchísimas gracias y espero que os haya podido ayudar en algo a resolver dudas. Muchísimo. Esta es tu casa y aquí te esperamos en un próximo directo tan pronto como quieras. Un beso muy fuerte y feliz Vamos, mes de la fertilidad, que embaracemos mucho. bueno, eso seguro. Hasta Besos. luego.